inmolado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Juan 20, versículos del 19 al 23. Dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere les son retenidos. Oremos en esta mañana. Padre, en esta hora oramos por tu palabra. Te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu, nos des entendimiento de las Escrituras y que sea de edificación para todo aquel que escucha tu voz en esta mañana. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. El domingo pasado era el domingo de resurrección. Y estuvimos hablando cómo las hermanas se levantaron temprano con sus especies aromáticas para ir a ver a Jesús en la tumba y ungirlo. Pero para sorpresa de ellas se encontraron que la tumba estaba vacía. También hablamos de cómo las hermanas regresaron y le contaron a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad?, sobre este acontecimiento. Pero ellos no le creyeron. Y entonces, amados hermanos, Pedro finalmente decide salir corriendo para ver y verificar con sus propios ojos. Yo sé que se están riendo unos cuantos y yo sé por qué se están riendo. Se acordaron de las locas. Pero hoy no vamos a hablar de las locas, hoy vamos a hablar de los locos. Y Pedro sale corriendo, hermano, y ve la tumba vacía. Y dice la palabra de Dios, como hablábamos la semana pasada, que se maravilló. Porque se cumplió tal como Jesús había profetizado. Muy bien, el episodio que estamos leyendo ahora es ese mismo día, esa misma noche. Lo único que no tenemos ahí es qué transcurrió, qué ocurrió durante ese día, desde la madrugada, cuando las mujeres encontraron la tumba vacía, y esa noche. Pues donde nos quedamos la semana pasada, Pedro está maravillado, gozoso, con la posibilidad de que Jesús ha resucitado. Pues entonces, el problema que tiene Pedro y los discípulos, que ocurre durante el día, es el siguiente. Las autoridades ahora se enteran que han perdido el cuerpo de Jesús. Recuerden que lo pusieron bajo guardia, pusieron una guardia romana, pusieron una piedra bien grande y soldados afuera para que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Esta es la situación precisa que ellos querían evitar. Porque entonces había la preocupación de que los cristianos iban a decir: Jesús resucitó. La manera de evitar eso es asegurar el cuerpo de Jesús. Y si algún cristiano se atreve a decir resucitó, dicen: aquí está el cadáver. Aquí está la evidencia física de que está muerto. Y por eso la piedra grande. Y por eso los soldados. Pero usted y yo sabemos, desapareció el ángel del Señor allí en la tumba. Y la gloria fue tan grande que los soldados quedaron tirados al piso y los ángeles movieron la piedra. Y cuando llegan las mujeres, obviamente encuentran la tumba vacía, pero los soldados romanos salieron corriendo para dar su informe. Y dice la palabra de Dios en los otros evangelios que llegaron las autoridades judías para explicarles la situación. Y entonces los judíos se confabularon con los soldados romanos diciendo: vamos a decir que los cristianos se robaron el cuerpo. Hay varios problemas con esa teoría. En primer lugar, los cristianos tienen que haber ido
y haber golpeado a todos los soldados romanos y apoderarse del cuerpo. Ustedes saben que si eso llega a suceder, todos los soldados romanos iban a ser ejecutados por haber fallado su misión. Pero lo que las autoridades judías no podían aceptar y reconocer era que Jesús había resucitado. Dijeron algo que es falso, completamente falso. Pero ahora tienen otra preocupación. Si literalmente se robaron el cuerpo de Jesús, las autoridades judías tienen que encontrar el cuerpo. Obviamente, un muerto no camina muy lejos ni muy rápido. Ellos están pensando que está en la ciudad y las autoridades judías envían la guardia del templo a buscar el cadáver de Jesús. ¿Cuál es el problema con esto? El que capturen con el cuerpo de Jesús también va a ser crucificado. Es un crimen muy alto lo que están haciendo aquí. Y por eso los apóstoles están aterrorizados. Porque precisamente, ¿quiénes son las personas que van a buscar? A los cristianos. Se encierran en el aposento alto. O por lo menos la mayoría de los exégetas piensan que están escondidos en el aposento alto. El lugar donde posiblemente Jesús tuvo la última cena. El lugar donde dentro de no mucho tiempo llega el día de Pentecostés. Y están allí temblando y se encerraron y cerraron las puertas. Y es en ese contexto donde tú tienes hombres y mujeres aterrorizados porque van a ser crucificados si los encuentran, que Jesús se aparece y les dice: pasa a vosotros, tranquilo, aquí estoy yo. No se preocupen que mi cuerpo no lo encuentra a nadie. Yo no estoy aquí, estoy allá. Baja a vosotros. Nosotros muchas veces, amados hermanos, nos turbamos. ¿Y cuántas veces Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. En esta mañana, Toño y los hermanos cantaban al Señor. Y hablábamos de las pruebas, de las dificultades, de los desiertos que atravesamos nosotros, de las caídas que sufrimos, de las dificultades que pasamos. Pero Jesús te dice en esta mañana: paz a vosotros. Tranquilos, yo estoy aquí. Yo estoy aquí con ustedes. Esa es la consolación más grande que nosotros como cristianos tenemos. Que cuando pensamos que estamos abandonados, solos, cuando estamos aterrorizados, cuando estamos encerrados en nuestras casas con un temor profundo, la presencia de Dios desciende sobre ti y sobre mí y te dice: paz. No temas, yo estoy contigo. Es en ese momento que nosotros recibimos la fortaleza del Señor. Es el sostén del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, los que nos fortalece lo suficiente para nosotros decir: no sé qué va a ocurrir, pero yo voy a levantarme en el nombre del Señor. Y lo que nos dice la Escritura es que no tenemos por qué temer. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo sé que muchas veces nosotros tememos al punto de que pensamos que no vamos a poder pagar las deudas, por ejemplo. Nosotros los hombres nos encerramos con eso, ¿verdad que sí? Somos como los apóstoles. Y no le hablamos a nadie. Ni las esposas nos pueden hablar. No, estoy preocupado con las deudas. Y cuando nuestra esposa le dice: no te preocupes tanto, chico. No, tú no sabes lo que estás diciendo. Es una cosa que nos entra a nosotros los hombres, ¿verdad que sí? Y nos encerramos dentro de nosotros. El único que entra ahí en ese momento es Cristo Jesús. Y por eso el hombre cristiano es distinto a los demás. Porque los hombres del mundo muchas veces no tienen ni esperanza. Se tienen que ir a robar, a vender drogas, a hacer cosas ilegítimas para ver cómo. Pero el hombre cristiano lo único que tiene que hacer es doblar sus rodillas. Es invocar al Altísimo y decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Y el Señor, que es el Dios de los vivos y de los muertos, remueve cualquier piedra, cualquier obstáculo y te libera y te da la victoria. Dice la palabra de Dios que no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros los hombres muchas veces titubeamos. A veces
Nos estamos volviendo locos con las deudas estas. Yo les dije que iba a hablar de los locos hoy. Así somos los hombres, así somos los hombres. Y yo no sé por qué, pero nos preocupamos y nos preocupamos de más. La mujer, yo soy pastor y todo, y me preocupo tanto que a veces la mujer mía me dice, ten fe, ten fe. Pero ese versículo, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire esto, hermano. Hemos atravesado todos estos momentos, todos estos desiertos. Todavía estamos aquí. Todavía estamos en pie. No nos ha faltado nada. Y nuestro Señor no nos ha faltado a nosotros. Sea su nombre glorificado. Por eso es que el Señor nos dice, paz a vosotros. Tranquilo, tranquilo, que yo soy el que soy. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y mire lo que hace inmediatamente después de eso. Dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron. Le mostró las manos y el costado. Le está presentando la evidencia física. Soy yo. Por si tienen dudas. Miren. Los teólogos llaman estas apariciones de Jesús teofanías. Teofanía, la aparición de Dios, la manifestación de Dios. Y en estas manifestaciones divinas, cuando Dios se aparece, pues la gente que tiene esa experiencia lo ve literalmente. Y eso es lo que está pasando aquí. Los discípulos están viendo, experimentando la presencia de Dios. Una teofanía que muchos cristianos conocen en el Antiguo Testamento es la experiencia de Moisés con la zarza ardiente. Esa zarza ardiente era Dios mismo. Muchas veces las otras personas no ven lo que está ardiendo, pero Moisés lo ve. Y Moisés sabe que es Dios el que está frente a frente a él. Y así te pasa a ti y a mí. Nosotros también tenemos teofanía. Hay gente en nuestras iglesias que tienen la idea equivocada, la idea errónea, que dicen, ya hoy en día Dios no se aparece como en el Antiguo Testamento. Y se parecía, él hablaba a la gente. Yo quiero que tú sepas que eso pasa todos los días hoy en día. Pero te voy a explicar cómo eso ocurre hoy en día. Por eso les vengo diciendo, tenemos que dejar el Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Pacto. Resulta que el Señor nos dio al Espíritu Santo, su presencia. Y ahora, amados hermanos, cuando usted y yo estamos en crisis, en debilidad, en momentos de flaqueza, en momentos de duda, y usted y yo no sabemos qué hacer, Él se manifiesta. Él hace su llegada. Él viene a ti. La presencia de Dios inunda tu ser. Tú puedes estar manejando tu coche. Tú puedes estar caminando. Tú puedes estar limpiando tu casa. Tú puedes estar llevando a los niños al colegio. Pero de momento viene sobre ti la presencia del Señor y te dice, paz a vosotros. ¿Cuántas veces no nos encerramos en nuestra recámara y nos ponemos a clamar a Dios y la presencia de Dios viene sobre nosotros? Y comenzamos a gemir y a llorar porque Cristo el Señor está allí con nosotros, amado hermano. El que crea que el Señor ya no se aparece y no se manifiesta, no ha entendido la experiencia cristiana. Es que Él está con nosotros todos los días. Por eso el cristiano se presenta en oración. Encomienda sus caminos al Señor. Porque tú estás conmigo, Señor. Lo que pasa es que la gente quiere ver las manifestaciones como se daban en el Antiguo Testamento. Ya no hay que hacer eso. Por ejemplo, la gente piensa que hay que tener ángeles bajando y subiendo del cielo, como en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Ya no hay que... Eso puede ocurrir si Dios lo quiere. Pero ¿sabes por qué no hay que hacerlo en el Nuevo Testamento? Porque Él mora en ti. Él mora en ti. Está contigo todos los días. No te deja, no te abandona. Siempre es contigo y conmigo. La aparición, la teofanía, el poder, la manifestación del Señor en el Nuevo Testamento hoy en día es más poderoso que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento cojan a Samson. Samson tenía la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Y mientras tanto, amados hermanos, hacía barbaridades. Pero hoy en día, usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo.
Su presencia nos acompaña a cualquier lugar. 24/7. Por eso el Señor nunca nos falta. Yo sé que hay gente, amados hermanos, que no tiene esta experiencia. Dicen, estos hermanos en la iglesia están exagerando. No estamos exagerando. Lo que tenemos que hacer es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y buscar la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos da su presencia para que tú y yo sepamos que Él es real. Que Él ha resucitado. Cuando el Señor se manifiesta en tu vida y en la mía, nosotros sabemos que Cristo es real. Por eso la gente del mundo pierde su tiempo con nosotros. Ustedes los religiosos, eso es lo que tú crees. ¿Cómo tú sabes que Cristo vive? Nos dicen a nosotros. Eso es un mito. Se robaron el cuerpo. Cuando le preguntaron eso a Billy Graham, ¿verdad? Que le preguntaron, ¿por qué tú crees que Dios es real? Dice, porque yo hablo con Él todos los días. Yo hablo con Él todos los días. ¿De qué tú hablas? Y así es Dios con nosotros. Nosotros los que hemos tenido un nuevo nacimiento, una experiencia con Cristo, estamos convencidos realmente al 100% de que Él vive. Cristo no está muerto, Él vive. Él ha resucitado. Amados hermanos, y así como le mostró a los discípulos sus manos y su costado, nos muestra su amor, su gracia, su compasión, su misericordia a cada uno de nosotros. ¿Notan ustedes que fue a enseñarles sus manos y su costado? Había alguien allí, había uno que no estaba allí, uno que faltó. Su nombre es Tomás. No es Tomás Leal. Pero el apóstol Tomás no estaba. Y dice la Escritura que una semana después, cuando Tomás escuchó que Jesús se había manifestado, él fue y se unió a los discípulos. Y Jesús regresó. Y cuando vio a Tomás le dice, mira, toca, mete tu mano aquí. Porque Tomás dijo, no, si yo no tocara sus manos y no metiera, yo no creo. Toma, no hay ningún problema. Para que tú veas que soy yo. Yo quiero decirles lo que está pasando aquí. Estos apóstoles no solamente están encerrados porque temen a los judíos, sino porque cayeron en su fe, tropezaron. Recuerden que Pedro lo negó 3 veces. Recuerden que ninguno salió por Jesús. Todos corrieron y todos los abandonaron, lo dejaron solo. Los supuestos apóstoles, los grandes en la fe, le fallaron. Pero Jesús necesita a estos hombres, porque Él viene a capacitarlos y enviarlos. Jesús no pasó 3 años para perder su tiempo. Jesús viene para capacitarlos y enviarlos porque hay almas que salvar por todo el mundo entero. Pero ahora se encuentra que sus soldados están caídos, están encerrados y tienen mucho temor. Jesús no necesita gente con temor, gente con miedo, encerrado en una casa y que no se atrevan a salir. Jesús necesita gente valiente, gente con denuedo, que esté dispuesto a predicar este evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Entonces Jesús dice, si ustedes no salen, yo entro para allá adentro. Yo los voy a acompañar a ustedes. Y si entra y comienza a restaurarlos en la fe, toca, mete tu mano, para que tú veas que soy yo. Para que no tengas la duda, para que no tengas el temor. Se tomó el tiempo, el cuidado de intentar restaurar la fe de Tomás. Posiblemente Tomás no acompañó a los apóstoles porque dijo, esto es un caso perdido. Pero Jesús no se rindió con Tomás ni se rindió con los 11. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, amados hermanos? Muchas veces nosotros tropezamos. Muchas veces nuestra fe no es lo suficientemente fuerte y le fallamos al Señor. Pero Dios, el Señor no te deja ni te abandona, ni a ti ni a mí. Él se aparece en tu vida y en la mía. Cuando tú y yo no somos dignos, cuando no lo merecemos, el Señor nos sigue amando. A veces cometemos unas torpezas bien grandes. Yo no creo que son tan grandes como las de Pedro, pero las cometemos bien grandes. Pero el Señor se manifiesta en tu vida y dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. Levántate, que el largo camino te falta.
Porque el Señor nos va a enviar a nosotros, a ti y a mí. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos hoy, porque estas son las palabras de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuchen lo que les voy a decir ahora. El Señor los envió a ustedes a Fort Worth. Todos ustedes, el Señor los trajo aquí. Yo no me imaginaba que yo iba a llegar a Fort Worth. Mi esposa y yo estábamos pastoreando en Florida. Ni nos imaginábamos que íbamos a ir aquí. Y si escuchamos los testimonios de cada uno de ustedes, cómo usted llegó aquí, usted va a tener que concluir, el Señor me trajo a Fort Worth. Pero entonces, ¿para qué me trajo a Fort Worth? Mira lo que te voy a decir. Porque Dios te envió a la iglesia cristiana Génesis. Hay muchas iglesias, hay muchos sitios, pero usted está aquí. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo te dirigió y te trajo a este lugar. Y nosotros estamos levantando casa a Dios. Y el Señor lo que quiere son hombres y mujeres que estén dispuestos a levantar manos santas, doblar rodillas santas, para levantarle casa al Señor aquí en Fort Worth. Y yo quiero que usted sepa algo. Cuando Dios termine de edificar lo que Él está construyendo aquí, nos va a enviar a nosotros ahora a Fort Worth a buscar las almas que están perdidas. Porque Jesús dijo, así como el Señor me envió a mí, yo los envío a ustedes. Yo no sé si usted estaba consciente que el Señor lo trajo a Fort Worth. Tal vez usted piensa que llegó por accidente. Tal vez usted piensa que usted lo decidió, que Dios no tiene que ver nada con esto. Yo voy a diferir con usted, ¿verdad que sí? Porque el Señor es el que está ordenando nuestros caminos y todos nuestros pasos. Amados hermanos, pero mira lo que dice el Señor aquí. Recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Estos apóstoles todavía no han recibido el Espíritu Santo porque no ha llegado el día de Pentecostés. Recuerden que en el libro de los Hechos les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pero lo que el Señor Jesús le está diciendo a ellos, nos lo está diciendo a nosotros esta mañana. Hay que recibir el Espíritu Santo. Hay gente que me pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, primero, tienes que haber aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Va a ser muy difícil que tú te llenes del Espíritu Santo si tú no tienes a Cristo. Hay que tener a Cristo primero. Y en esta mañana hablábamos de la salvación y hablábamos del bautismo. Gente que no quiere confesar a Jesús como su Señor y Salvador, pero ¿quién es el lleno del Espíritu Santo? Simón el mago en el libro de los Hechos quería la llenura del Espíritu Santo. Así porque sí. ¿Cuánto tú quieres por eso? 100 pesos, 200. Esto no se compra por dinero. Esto se compra con un corazón arrepentido, amados hermanos. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos recibir el Espíritu Santo? ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo se recibe? Fíjense ustedes, aceptar a Jesús, bautízate, y entonces dice la palabra, dice Jesús mismo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? ¿A quién? Te los pida. No, hay gente que quiere hacer esto más complicado. Yo trato de no hacerlo muy complicado, porque yo no creo que es muy complicado. Yo creo que si tú amas a Jesucristo y quieres la llenura del Espíritu Santo, si tú estás en Él, si tú estás en Cristo, lo único que tú tienes que hacer es pedirlo. Pero escúchame bien, Dios mira el corazón. Y la dificultad que yo encuentro que mucha gente tiene es que anda en el mundo y quiere la llenura del Espíritu Santo. Quieren andar en pecado, en desobediencia, en rebelión. No quieren seguir la palabra, pero quieren la llenura del Espíritu Santo. Hay cosas que no funcionan bien. Mire, una vez, cuando yo me dedicaba a tiempo completo a la consejería, me llegó una señora que era esposa de un pastor pentecostal. Y el problema que ella tenía era que en su iglesia, esa pentecostal, su doctrina es que la señal de tener el Espíritu Santo es ¿qué? Hablar en lengua. ¿Cuál era el problema? Que la esposa del pastor no hablaba en lengua.
Pequeño problema. Dije, hermano, ¿y cómo usted resolvió el problema? Me dice, yo hago como si estuviera hablando. Y le quedé mirando y se echó a llorar. Porque esta mujer está en agonía, es una angustia. Si usted ha estado en algún momento en la iglesia pentecostal y usted entiende esta doctrina, no tener el Espíritu Santo es bien serio, las implicaciones teológicas bien serias. ¿Ven? Y está en angustia. Entonces está en el ministerio. Le tuve que llevar por las Escrituras en un proceso más sencillo. Porque ella no es una pecadora, ella ama al Señor. Pero de la manera que se lo estaban enseñando, con el impulso doctrinal, el sentimiento de culpa que le estaba causando era un impedimento a que ella recibiera el Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa que cuando usted pide la llenura del Espíritu Santo le puede sobrevenir en cualquier momento. Cuando yo pedí la llenura del Espíritu Santo, yo he compartido eso con ustedes, lo hice en oración. Me metí en ayuno, me aparté para el Señor, porque el Señor lo que quiere es mirar tu compromiso, tu corazón rendido ante Él. Y cuando el Señor ve eso, ahí viene una experiencia muy linda. A veces usted se da cuenta, porque la manifestación de la presencia de Dios sobre tu vida es algo tan explosivo que tú dices, wow. Yo he visto gente recibir el Espíritu Santo en la iglesia, sirviendo la cena, y de momento comienzan a alzar las manos. ¿Y qué pasó? Pastor, recibí la llenura del Espíritu Santo. Y la gente empieza a llorar y a alabar al Señor. Pero hay gente que lo recibe en el silbo apacible. Hay gente que se llena y no lo sabe. Pero se ve el cambio en sus frutos. Se ve el cambio en su caminar. Están caminando con Cristo en otro nivel. Y yo no sé cómo Dios va a hacer contigo. Pero yo sé que cuando yo salí de la oración, yo era otro hombre. Y yo comencé a caminar en otro nivel. Comencé a leer la Biblia y la entendía a una magnitud que antes no la podía entender. Porque el Espíritu es el autor de la palabra. Y Él es el que te abre los ojos y el corazón. Cristo nos quiere enviar con su poder. Y no podemos nosotros dejar de compartirle a la gente que es importante estar lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que no se embriaguéis en vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué si yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo? ¿Significa eso que no soy cristiano? No. Significa que eres un cristiano que no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú superas tu carne, tú superas tu yo. Estar lleno del Espíritu Santo significa morir al yo. Pero cuando tú no quieres estar lleno del Espíritu Santo, tú estás diciendo, yo estoy en control. Estar lleno del Espíritu Santo significa, Él está en control. Y por eso hay que rendirse, por eso hay que humillarse, por eso hay que entregar su corazón. Hay diferentes niveles en el camino cristiano. Y Dios quiere obreros capacitados. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos en tiempos difíciles. Y Dios quiere soldados completamente preparados. Y nosotros queremos que en nuestra iglesia usted esté plenamente capacitado para servir al Señor. Y si usted rechaza recibir la llenura del Espíritu Santo, si usted nunca lo va a pedir, esa es su decisión. Pero mi responsabilidad es predicar y enseñar la palabra de Dios. Y si habemos 15, 20 en la iglesia que recibimos la llenura del Espíritu Santo, con esos 15 y 20 vamos para adelante en el nombre del Señor. No, pero pastor, usted nos está animando a que no seamos llenos. No. Yo te estoy animando a que seas lleno. A que te llenes de la presencia de Dios. Pero hay gente que siempre me dice, ¿y por qué tengo que dejar eso? ¿Y qué de malo con lo que yo estoy? Porque cuando Moisés se fue a acercar a la zarza ardiente, el Señor le dijo, quítate esos zapatos. Quítate esos zapatos que tú usas para caminar en el mundo. Quítate esos zapatos que andan por rumbos ajenos que no son mis caminos. Y cuando usted se quiera acercar al Dios vivo, usted tiene que decidir seguir solamente a Jesús.
Si usted no quiere dejar sus caminos, si usted no quiere dejar los otros caminos, eso es su decisión. Pero yo le estoy explicando, si usted quiere ser un cristiano con el poder del Señor, usted tiene que dejarlo todo por Él. ¿Cuántos dicen amén? Ok, por si acaso. Jesús nos dice, el que no esté dispuesto a dejar todo por mí, no es digno de mí. No estamos hablando de algo que esté fuera de la Biblia. Este es el principio cristiano. Y lo que está pasando hoy con muchas de nuestras iglesias, denominaciones y concilios es que no se está predicando la entrega, el rendimiento total a Cristo Jesús. En vez de llevar la cruz diariamente, los pastores en nuestras iglesias y denominaciones dicen, no, ven como tú estás. No hay ningún problema. Quédate así. Te aceptamos tal como tú estás. Pero el Señor Jesús lo que le dijo a la mujer samaritana es que vete y no peques más. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los caminos del Señor son muy distintos a los caminos del mundo. Y usted y yo necesitamos entender lo que el Señor nos está pidiendo. Nos dijo y les dijo a ellos, recibid el Espíritu Santo. Y mire cómo termina. A quienes remiteres los pecados les son remitidos. A quienes se les retuvieres les son retenidos. Usted y yo no tenemos la capacidad de perdonar los pecados. Eso está en la potestad del Padre. ¿Verdad que sí? Pero entonces, ¿qué Jesús está diciendo aquí? Nos restauró en la fe. Nos capacitó porque vamos a ser enviados en su nombre. Y ahora nosotros vamos a salir en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Usted puede predicar el Evangelio. Usted puede presentar a Cristo a las demás personas. O decir, no le voy a decir nada. Si usted presenta a Cristo a las personas, le está dando la oportunidad a la gente a arrepentirse. A venir a Cristo. A recibir el perdón y la gracia de Dios. La salvación de sus pecados está a las puertas si usted brinda esa oportunidad a la persona. Y cuando usted lo hace, los pecados de esas personas son remitidos, porque usted los presentó a Cristo y Cristo con su sangre los limpia de todo mal. Pero por otro lado, tú no tienes que decir nada. Tú puedes quedar callado y no presentar a Cristo. Entonces esa puerta se queda cerrada y la gente retiene sus pecados. Está en tus manos y en las mías presentar el Evangelio. Hay gente que dice, yo quiero ir a la iglesia, pero yo no soy un predicador. No, sí. Lo único que el Señor quiere de ti y de mí es que seamos testigos. Escuchen lo que significa ser un testigo. Que le digamos a los demás que Él está vivo y que yo lo sé, porque Él vive en mí. Dile a la persona, dile al vecino, a tu amigo, a tu compañero, tú conoces a Jesús, pero ¿por qué? Él es un filósofo, Él es un rabí. No, Él es el Señor, Él está vivo. ¿Cómo que está vivo? Sí, Él habla conmigo, Él me dirige, Él me guía y Él te quiere bendecir a ti. ¿Cómo? Testifica de las maravillas del Señor, amigo. Y no nos quedemos callados, porque si nos quedamos callados, hasta las piedras hablarán. Cuando el Señor te envía en su poder, en su nombre, te está enviando para que hablemos de Él. No es para que hablemos de mí o de nosotros, es para que hablemos de Jesús. Me causa mucha tristeza que muchas veces a veces se aparecen gente en la iglesia y nos dan su resumen, ¿verdad que sí? Lo que yo hice, lo que yo dije, los logros que yo tengo, fui aquí, fui allá, y todo es yo hice. Y el Señor me usó a mí. Soy maravilloso. Pero sea que cantes, sea que enseñes, sea que prediques, es hablar de Él, de Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. Somos testigos de Él. Cuando la gente dice, ¿cómo sabemos cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? Dice Jesús, por los frutos. Por los frutos, tú los vas a observar y lo vas a ver. Les quiero decir que no es tan complicado, pero nosotros lo complicamos muchísimo, ¿verdad que sí? Pero miren, en esta mañana, quiero concluir diciendo lo siguiente. Tú y yo llevamos vida espiritual.
Si tú has recibido la llenura del Espíritu Santo, llevamos vida, porque hemos recibido vida de Él. Él nos dio vida. La iglesia está viva porque Él vive en nosotros. Y cuando la gente llega a la iglesia y dice, aquí hay algo, yo siento algo, ¿qué será? Es que Cristo está aquí. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Cristo. Y por lo tanto, donde quiera que el Señor nos envía con su presencia, nos envía con su vida. Ustedes habrán notado que en otras ocasiones Jesús sopló sobre sus vidas. Sopló el aliento de vida. Sopló en tu vida y en la mía. Y hemos recibido la presencia del Señor. Así fue que nació la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Y ahora el Señor nos envía a cada uno de nosotros. Nos ha delegado este gran ministerio. Jesús resucitó. Lo proclamamos. El domingo pasado hablábamos que llegó el domingo y la tumba estaba vacía. Pero hoy anunciamos que somos enviados a testificarle al mundo entero de que Él ha resucitado. La cruz, la tumba vacía, es un episodio para muchos muy feo. Para nosotros los cristianos es un momento de celebración. La gente, ¿por qué los cristianos se vuelven tan locos en Semana Santa? Él venció. Él venció. Él venció. No lo derrotaron. Él venció. Y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y mi querido amigo y amiga, en esta mañana comenzamos este sermón en esta mañana diciendo, tenemos pruebas, tenemos dificultades, atravesamos desiertos, estamos preocupados con las deudas, tenemos todos estos problemas, hay muchos espinos del mundo, pero así como Él venció, tú vas a vencer en el nombre de Jesús. El Señor quiere que seamos vencedores. Y en esta mañana yo quiero que usted sepa que nosotros venceremos. No temas, manada pequeña. Yo estoy con vosotros, así dice el Señor. Yo en esta mañana, lo que yo quiero como pastor es que tú no salgas de aquí sin entender que Cristo sale contigo. Está aquí contigo y va a salir contigo. Porque te ama y te cuida. Y no importa si tropiezas y te caes, Él es el que te levantará. Así como restauró a Pedro y restauró a Tomás, te va a levantar y te va a restaurar a ti. Hay gente que dice, yo no puedo regresar a la iglesia, yo le fallé al Señor. Pedro le falló al Señor, Tomás le falló al Señor, todos le fallaron al Señor, pero Él vino y los restauró a la fe. Los hermanos van a ministrar en alabanza. Y cuando llegue el momento oportuno, yo los voy a invitar a que pasen al frente. Y el que necesita del Señor, pasa al frente. Yo no sé tu dificultad, yo no sé tu necesidad, yo no sé por lo que tú quieras orar, pero Él sabe. Él va a suplir tu necesidad en esta mañana. Déjenme hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora te pido que seas con nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque entregó su cuerpo y su sangre por nosotros y se manifestó a los discípulos y se manifiesta a nosotros. Y nosotros sabemos que está vivo, porque está con nosotros. Y está aquí, Señor. Jesús está aquí. Y Señor Jesús, tú dices en tu palabra que cualquier cosa que pidiéramos en tu nombre, tú la harías. En esta mañana yo pido, Dios, por cualquier hermano, cualquier hermana que tenga una necesidad, una petición, que al pasar al frente, tú soples tu aliento de vida sobre nosotros y nos sane, nos fortalezca, nos libere, que tú suplas a nuestras vidas, Señor. Bendice y honra la fe de cada cual. Por esto yo oro en esta mañana y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Según los hermanos ministran en alabanza, como el Señor te impulse, como el Espíritu Santo te mueva, pasen al frente. Vamos a orar por ti. Dios va a hacer algo muy lindo en tu vida en esta mañana. Padre, en esta hora, damos gracias por las cosas lindas que tú has hecho con nosotros. Ahora llévanos con bien. Llévanos con bien donde quiera que vayamos, Señor. Y permite que mis hermanos retengan la victoria
que han alcanzado aquí en esta mañana. Tú que eres el resucitado, sé con nosotros en nuestros hogares y en nuestras familias. Sé con nosotros, Señor, en el trabajo. Sé con nuestros hijos en la escuela. Sé con nuestros jóvenes allá en la escuela. Y permite, Señor, que en la universidad tú te manifiestes con ellos. Porque tú eres el Dios que está vivo. Ahora, oh Dios, estamos por terminado este culto. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Y solamente te pedimos que nos lleves, Señor, a todo lugar con tu amor y tu gracia. Y ahora, oh Dios, nos despedimos y pedimos la bendición para cada cual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un gran domingo en el Señor. Que Dios me les bendiga mucho. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Nosotros somos de los que creen